Bien, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta clase. Ya estamos en la mitad de nuestro curso. Como lo hemos conversado de repente con Enrique, ha sido un poquito más lento porque también necesito que sea un poquito más lento. Ya no, varias cosas después ustedes las van a poder ver con calma en el escrito que les he preparado para que ustedes puedan después quedarse con él. Sin embargo, hay algunas cosas que yo deseo resaltar y en esas me detengo un poquitito más. Eh, y son justamente este mismo tema de las imágenes que nosotros poseemos respecto, en este caso, de conceptos o de la historia del cristianismo, para poder tratar de colocarlo en contexto y tratar de entenderlo desde una posición histórica, ¿ya? ¿Y por qué digo histórica? Y recalco la palabra histórica, porque si bien la gente en nuestras iglesias puede hablar de la Biblia, generalmente habla desde una perspectiva espiritual o espiritualista, ¿ya? No desde una perspectiva histórica. La perspectiva histórica me enseña a mí que, por ejemplo, detrás de cada uno de los milagros de Jesús hay una realidad contextual que se debe de ver y no solo el milagro. En las iglesias generalmente nos preocupamos del milagro, pero no nos preocupamos de la realidad que está detrás de ese milagro. Y eso es lo que de alguna forma, ¿cierto?, dictamina que nuestra percepción respecto de las escrituras en algunos casos esté distorsionada. No voy a decir errada porque a pesar de todo, nosotros lo creemos, ¿ya? Y yo no puedo decir que alguien que no coincide conmigo esté errado. Lo más probable es que le falten datos adicionales a los que va a tener que recurrir para poder después luego entender el texto desde una perspectiva más amplia, que es lo que hemos tratado de hacer y lo que estamos tratando de hacer con este curso, especialmente con el concepto de profecía o de voz que clama en el desierto para hablar acerca de la pérdida de la voz profética en la iglesia hoy día. Bienvenida, querida Milagros. Entonces, estamos tratando de explicar parte por parte y aquí hay una consecuencia histórica muy temprana para la distorsión que tenemos hoy día. Sin embargo, esto se fue acentuando cada vez más con el tiempo y vamos a ver ahí dos líneas de tiempo que nos van a poder mostrar ciertas cosas para poder analizarlas juntos. Ya ustedes la semana pasada, o juntos la semana pasada, estuvimos analizando la palabra salvación, ¿cierto? Y que en contexto de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y del Nuevo Testamento porque es una conexión con el Antiguo. Y la conexión está en el pensamiento semita que está detrás. A pesar de que el texto esté en griego, hay una concepción semita. Lo que significa que aunque leamos cierto soter en el griego, que significa salvación, este concepto va mucho más allá de una simple cuestión espiritual de salvación, sino que está y conlleva el elemento de liberación. Y el elemento de liberación es una cuestión ya que parte desde la historia. Y en el caso del Antiguo Testamento parte desde la historia del pueblo judío. Y este concepto se utiliza y se ha utilizado a partir justamente, ¿cierto?, de una liberación política de el pueblo. Con el tiempo, esto fue cambiando y fue mutando porque al nuevo imperio creado por el cristianismo, y disculpen que lo diga de esa forma, pero fue un neoimperialismo, el de la iglesia post Constantino, perdón, no le interesaba la palabra liberación, porque la palabra liberación conlleva también resistencia, ¿ya? El pueblo, si deseaba liberarse, entonces debía resistirse a los ataques imperiales de el cristianismo post-constantino y eso obviamente ponía en tela de juicio el poder que la iglesia podía adquirir. De ahí que entonces
se fue utilizando la palabra salvación como un eufemismo, una cuestión muy liviana que se comenzó a hacer muy fuerte en la conciencia de las personas y entonces aquí el alma va a tener un papel muy importante, porque ya no interesa el cuerpo, lo que interesa es el alma. Recuerden ustedes todas las predicaciones que han escuchado respecto de eso y cómo es que la gente le habla al alma y no le habla al cuerpo. Entonces, esto tiene tiene una línea conductual y un porqué es que ha surgido. Nuestro gran problema, y no es el de ustedes a lo mejor como estudiantes, pero sí el de la mayoría de nuestras iglesias, es que no tienen acceso a este conocimiento. Con algunos amigos nosotros hemos hablado acerca de la democratización de el estudio teológico, cosa que no ocurre en los espacios que tenemos eclesiales. La mayoría de nosotros, el espacio que tiene es una dictadura teológica. Disculpen que lo diga de esa forma, ¿ya? Es una dictadura teológica, es decir, el que está al frente dictamina qué es lo que yo tengo que creer, y si yo no lo creo de la forma en que se me dice, sea que este sea un pastor, un obispo, un sacerdote o la misma estructura de la iglesia, es que entonces yo estoy equivocado. Y aquí Enrique como terapeuta sabe, ¿cierto?, que las masas en muchas ocasiones mandan. Es la masa la que lleva al individuo, no el individuo que de alguna forma trata de poder insertarse. El individuo no quiere sentirse fuera de la creencia del resto, no quiere sentirse apartado. Entonces, de alguna forma, va creyendo lo que el resto cree. Pero de ahí, cierto, que el tema de la oveja negra, más encima, ¿por qué no es, la oveja negra no es oveja blanca? Pero bueno, eh, esta persona que piensa distinto, que va para una calle distinta, entonces es mirada de una forma, de otra forma y es en muchos casos aislada y dejada de lado, como nos ha pasado a muchos de nosotros en los espacios en los que hemos estado. Y muchos de nosotros se niega a ir con la corriente, entonces obviamente terminamos en... Sin embargo, en las iglesias, este tema es completamente inconsciente. Es más, yo creo, a nivel personal, que los pastores no lo hacen de mala fe, lo hacen porque de alguna manera es lo que se les enseñó que tenían que hacer. Entonces, y volviendo a la palabra liberación, siguen enseñando la frase salvación desde una postura individualista, desde una postura no bíblica, no teológica, no hebraica, sino que desde una postura grecorromana que fue insertada siglos después de que los textos fueron escritos. ¿Estoy muy enredado o vamos bien? Está bien claro, más bien, porque yo siempre me preguntaba dónde ocurrió el desvío, dónde fue la derivación para Fue lo que perdernos. justamente fue lo que yo mismo me pregunté y traté de respondérmelo primero solo y luego también investigando. Enrique. Tú dijiste una frase que no me gusta. Dijiste la masa manda. Ujú, No estoy de acuerdo. Ese no es el origen. ujú. Esa masa es mandada por dos o tres claves, Sí, sí, sí. tres personas especiales. Y esas dos o tres personas especiales inducen a la masa. Y la Ajá, masa va. Si la masa dijo que lo crucifiquen, eso no fue una iniciativa de la masa. ajá, Esa fue exacto. la iniciativa de dos o tres del Sanedrín que lo alargaron y la masa lo alargó a torre y nadie se atreve a oponerse a la masa. O sea, Ajá. primero, siempre no es la masa la que manda, Sí, sino claro. que hay un cerebro que está desviando a la masa. Y así Ajá. nos pasa con lo que tú nos acabas de decir recién. O sea, viene Constantino y él dirige la cosa para la masa y lo hace a su pinta. ¿Y cuál es
La ventaja de Constantino, Constantino no tenía, que Constantino estaba pasándola mal. Constantino se le estaba pero ¿cuál disolviendo. es la ventaja en términos históricos? ¿Cuál fue la ventaja de Constantino? ¿La ventaja de qué? ¿En qué sentido? En el que Era, lo hayan escuchado, en el que era militar, le hayan prestado atención. era general, casi Era, César, ¿no? era el César. Era César, ¿Ya? claro. Independiente de que lo haya pasado mal, lo haya pasado bien, lo haya pasado... no, independiente de eso, el poder que Constantino tenía hizo y produjo que el resto de alguna forma fuera, ¿cierto? De hecho, y ahí concuerdo con lo que dice Enrique, si el tema es, yo hablo en términos generales de la masa, sin embargo, si lo simplificamos y vamos más atrás, o sea, un tipo hizo que los otros dijeran, oye, sí, si nosotros nos vamos por el lado Constantino, entonces comienzo a cambiar el discurso para que eso me sirva. Y entonces le comienzo a mostrar a esta gran masa estas ventajas y estas disposiciones que me puedan haber mostrado, y entonces el tema comienza a cambiar. Pero fue un individuo que tenía poder. Un soter, Dígame, Juanito, un soter. claro, un soter. Eh, comienza a mostrarlo de manera distinta. Y entonces ya todo el concepto comienza a cambiar. No cambia el texto bíblico. Nuestro gran problema, nuestro gran problema es que creemos que el texto bíblico dice eso, pero no es eso. El texto bíblico dice lo que dijeron que dijo, pero no lo que dice. Delante alguien me preguntaba respecto de cuál es la diferencia entre la iglesia de el año 50, que es la que ustedes ven en las cartas de Pablo, y la iglesia primitiva. ¿Cuál es la gran diferencia entre el año 30 y el 50? La gran diferencia es que todo lo que guiaba a esas personas los primeros años simplemente era la transmisión oral de lo que Jesús había hecho y dicho entre su pueblo, y las luchas que subyacieron a partir de esa postura. ¿Se entiende? Cuando Pablo comienza a ponerlo por escrito, la intención de Pablo no es sistematizar la iglesia, es ordenar a un grupo de personas que se estaban reuniendo para poder, ¿cierto?, tener una especie de organización mínima para poder funcionar. Lo mismo hicieron los evangelios en los años que les corresponden. Sin embargo, nunca fue la intención de ellos que esto sistematizara y que después entrara a escrutinio teológico para poder armar una teología sistemática que tratara de interpretar la vida de Jesús. Al principio, la vida de Jesús se interpretaba desde la postura de las mismas comunidades, no de las lecturas que se hacían de los escritos que pudieron haber estado, porque no existían escritos, no había nada escrito. Lo que había sí era la vida de Jesús, que de alguna forma caló en una porción importante de personas que hicieron la continuidad entre la vida de Jesús y las de sus comunidades. Y cómo es que esto, de alguna forma, ¿cierto?, conectaba con una idea distinta de un Dios distinto que deseaba compartir con ellos y estar con ellos. Esto fue cambiando con el tiempo, obviamente, y por eso es que la palabra salvación ya no tuvo las connotaciones sociopolíticas, históricas y culturales del Antiguo Testamento en la forma de interpretación posteriores a Constantino. ¿Cómo podríamos explicarle esto nosotros a nuestros hermanos en las iglesias sin, de alguna forma, provocar algo en su interior? Ahora, también tenemos que hacernos la pregunta de, ¿tenemos que dejarlos siempre creyendo lo que creen y no invitarlos al menos a darse la posibilidad y la oportunidad de repensar aquello que ha
sentido, visto y oído durante todos sus años de cristiano? ¿Cuánta desidia hay en nuestros propios hermanos? ¿Cuánta desidia hay en nuestros propios pastores? ¿Cuánta desidia hay entre am, una estructura que finalmente se ha acomodado a un espacio de confort en donde es más fácil estar aquí que estar en otro lado? Lo políticamente correcto ha reemplazado la verdadera ética del reino de Dios. Y de hecho, lo políticamente correcto solo está alineado con las bases de poder con las que la Iglesia se ha rozado todos estos años, desde Constantino en adelante, aunque esto obviamente comienza a mediados del siglo segundo. Después de mediados del siglo segundo en adelante, ya la gente y las comunidades comienzan a sentir que algo les falta. Quizá ordenamiento, quizá estructura, quizás un lineamiento, pero sin embargo comienzan a trabajar en eso los padres de la iglesia y después solamente hacía falta que aparezca un individuo con poder para que todo esto haga un giro en 180 grados. A raíz de la palabra liberación o salvación, es que nos encontramos con otra palabra, con otro término. Este término es el de conversión. ¿Cuánto hemos escuchado del término conversión? ¿Es la conversión lo que dice hoy la iglesia o hay otra forma de ver la conversión? ¿Cómo es que entendemos nosotros en nuestra propia realidad histórica un concepto que probablemente ha sido también manipulado y manoseado por la estructura de la iglesia por tantos años? Les dejo la palabra antes de dar algunas pistas. Dígame, ¿no, Enrique? Yendo un poquito para atrás de lo que tú acabas de decir antes, dijiste el gran giro fue cuando, ¿no es cierto?, el poder se enfrenta a la iglesia. Pero hubo otro gran giro enorme también de 180 grados y que fue la muerte y resurrección de Jesús. Ujú. Jesús hablaba del reino de su Padre y desde el momento en que él fallece y ya está resucitado, se habla del Jesús resucitado. Ya no se habla tanto del reino. Ese también fue un cambio bastante grande. Eh, Y, perdón, sí, me Juan. interesa apuntar al respecto. La glorificación de Jesús también está mal entendida por nosotros. ¿Cuál es el mensaje que nos dan los evangelios cuando dice que se sentó a la diestra de el Padre? Eh, es decir, esa metáfora la hemos interpretado de acuerdo al sentido que tenía originalmente o se le puso otro, porque ese es un problema, la divinización de Jesús, como la presenta, ¿no? Sí, que tenemos una cantidad de problemas enormes en cuanto a cómo nosotros vamos a ver cada uno de esos aspectos. El problema enorme con el que nos presentamos, primero es que seamos lo suficientemente maduros para poder entender los procesos narrativos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Eh, ¿En qué sentido? No es igual leer a Pablo que leer a Marcos. Y no es igual leer a Marcos que leer a Juan. No a Juan Hernández, sino que a Juan el Evangelista. Eh, no es igual leer a Juan que leer a Mateo o a Lucas, porque obviamente también pertenecen a una realidad. Vuelvo a decir algo que he dicho muchas veces. Tenemos que aprender
a distinguir entre la realidad narrativa y la realidad histórica. La realidad histórica es lo que yo puedo de alguna forma demostrar con la historia respecto de un hecho. La realidad narrativa, la realidad narrativa me habla de que hay un texto que está escrito para un grupo de personas en una condición especial en la que yo trato de explicar ciertas cosas, ¿cierto? Con imágenes, y esas imágenes se hacen reales para las personas. Pero esas imágenes no son comparativamente iguales a las imágenes que yo tengo hoy día. ¿Me explico? Si ustedes van en términos críticos a analizar la resurrección, se van a encontrar con que, primero, Jesús no es el primer eh, Dios humano que resucita. No es el primero. Hay varios que han tenido los mitos de los griegos, de Hindúes. los egipcios, todos tienen de alguna forma algo que va a coincidir. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a tratar de explicarlo desde una realidad histórica, es casi imposible, pero sí a través de una realidad narrativa. Porque para los hindúes, para los egipcios, para los griegos, lo que ellos están diciendo es completo y totalmente cierto. Lo mismo pasa con el mundo cristiano. El tema está en que en el mundo cristiano, la narración también tiene y cumple con una función pedagógica. ¿Ok? Si bien quienes están leyendo nunca vieron a Jesús resucitado, ¿sí? Nunca vieron a Jesús resucitado, por lo tanto no tienen idea, solo lo que tienen es la narración respecto de eso. Que no tienen otra forma más de poder verlo. Ellos saben que existen otros mitos en otras partes que hablan acerca de eso. Pero ¿cuál es la función de esa narración? En el caso de la resurrección, es como una persona trasciende a su propia vida. Voy a tratar de explicármelo de la mejor forma para que se pueda entender. No estoy diciendo que Jesús no haya resucitado. Lo que estoy diciendo es que esto tiene una realidad narrativa. Hay algo que debemos de aprender nosotros detrás de eso. Jesús trasciende a la vida a través de la narración. Revive, vuelve a funcionar su vida en términos históricos. ¿Me logro dar a entender? Es como cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, yo puedo escuchar o yo decirle a mi hija alguna historia de mi padre que no está vivo y trato de poder explicarle cuando mi papá estaba vivo, yo hacía tales o cuales cosas, entonces yo resucito la imagen de mi papá. ¿Sí? No puedo explicarlo de otra forma. Nosotros también estamos en el siglo XXI. No tengo ninguna forma objetiva, histórica, de poder comprobar la resurrección de Jesús. No puedo, no tengo. Y por más que nosotros digamos que sí, que están testimonios de la piedra y un montón de cosas más, todo eso tiene un argumento que se puede refutar con la historia. ¿Sí? Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, y con esto no quiero que, pues si no me voy a quedar pegado en esto y no voy a poder avanzar. Solo a modo de ejemplo, en la antigüedad, en Roma, por muy, por mucha connotación que haya tenido un individuo, si este individuo era crucificado es porque este individuo estaba en contra del imperio. ¿Sí? ¿En eso estamos todos de acuerdo? Bien, no había ninguna posibilidad de que esta persona, aunque haya sido muy conocida y haya tenido recursos, que esta persona haya sido sepultada. Generalmente eran tirados en los basureros. Es lo que dice la historia. ¿Me explico? Sin embargo, nosotros tenemos otra narración en los textos. Y esa es una realidad narrativa. Y esa es una verdad narrativa. Y esa verdad narrativa nos ayuda a entender de que la figura de Jesús
trasciende inclusive a la misma muerte, va más allá de la muerte. Todavía su vida, porque lo que vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la vida de Jesús. Jesús está vivo. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús está vivo así como usted y como yo. Cuando recuperamos la imagen de Jesús, volvemos a la vida a Jesús. Y no estoy diciendo que, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no haya resucitado. Estoy tratando de explicarlo para que podamos entender nosotros cómo es que funciona la narración. No hay argumentos históricos que nosotros al que podamos echar mano para poder explicarlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la crucifixión. No existe ni un documento romano que hable acerca del indulto imperial. No hay, no existe. Mientras Roma estuvo funcionando como imperio, de alguna forma, ¿cierto? Nunca, nunca se dio indulto a nadie. Estoy hablando de los argumentos históricos. Harrison. Sí, justamente, bueno, primera vez que hablo por aquí, gracias por la oportunidad. Justamente se entendió perfectamente lo que acaba de decir. Obviamente cuando estamos hablando de alguien que no está en un determinado territorio, traemos a la vida a esa persona, pero obviamente, y más si no está. Eso lo hemos entendido perfectamente, pero también Juan escribió, bueno, todos conocemos los escritos de Juan, y Juan escribió 70 y pico de años, 74 años posterior a la muerte de Jesús. Y los escritos que hizo Juan justamente no fueron escritos por lo que había escuchado, sino fueron escritos por lo que había vivido. Incluso por eso el libro de Juan se le conoce como uno de los Dios mío, me fue el nombre ahora. Bueno, los tres evangelios tienen el nombre, bueno, Los se dos me son fue. sinópticos y el de Juan es el evangelio Sinóptico. teológico. Exacto, por eso Juan está fuera de los sinópticos, por la forma en cómo escribió los escritos, porque Juan quería presentar a un Jesús, eh, cómo era Jesús según su perspectiva de cómo lo había visto. Y Juan nos escribe a nosotros lo que él vio en la crucifixión, lo que él vio. Obviamente nosotros no podemos comprobarlo, pero ya por los escritos de Juan, lo que nosotros tenemos allí, nosotros podemos traer a Jesús a la vida, y lo podemos ver por medio de Juan, que sí Juan lo pudo ver, porque con los escritos, cuando nosotros leemos una historia, leemos algo que hizo un filósofo, nosotros estamos reviviendo el momento actual de lo que escribió, y justamente es lo que más nosotros tenemos pegado a la realidad de Jesús, esos escritos que nosotros podemos comprobar por la Biblia. Y obviamente esos libros de la Biblia, usted mencionaba ahorita, Constantino, que justamente años posteriores, después de la muerte de Jesús, Constantino, aunque no era cristiano, fue quien promulgó o quien propició los tratados para ver cuáles eran los libros que iban a entrar dentro del canon, para saber cuáles eran los libros que nosotros íbamos a tener hoy día para la Biblia. Entonces, todo esto, obviamente, en que nosotros no estamos ahí, justamente no estamos allí en el momento para comprobar que Cristo estuvo en la tumba, que Cristo fue a la cruz, que todo esto, pero sí lo tenemos por personas que vivieron momentos cercanos, como lo es Juan, que nos lo narran desde una perspectiva diferente, es lo que puedo entender. Muchas gracias, Harrison. Bueno, Harrison, después podemos hablar de algunas otras cosas aparte para poder explicarme algunas otras cuestiones más que quiero decir. Primero, el libro de Juan no se escribe en el 74, sino que se escribe a finales del siglo primero, es decir, más o menos en el 90 o a inicios del siglo segundo, que sería más o menos en el 105. ¿Y por qué lo digo, Harrison? Porque el uso del griego no corresponde al tiempo en que supuestamente se escribió, por lo tanto, Juan no es el que escribe.
De hecho, si tú buscas al inicio en el texto, dice, en el principio fue el Logos y el Logos era con Dios. En ninguna parte dice yo, Juan, sino que se le atribuye a Juan porque era perteneciente a su comunidad. Pero sí, y en este sentido tienes mucha razón, el tema es que Juan lo comunicó. Lo mismo que hizo Mateo, Marcos o Lucas, ellos lo comunicaron, pero ellos lo comunicaron desde la realidad que ellos vivieron. Pero esa realidad sigue no siendo la realidad del que lo escuchó. ¿Se entiende? No es la realidad del que lo escuchó. Entonces está tratando de transmitirle algo que, obviamente, ¿cierto? Para él, como dice Lucas, esto fue ciertísimo entre nosotros. Sin embargo, es algo que la gente todavía no, o que la gente ya no ha vivido, sino que tienen esta percepción. ¿Saben cuál es el mayor, cómo lo digo? Eh, si buscamos un testimonio de la resurrección de Jesús, ¿saben cuál es el mayor testimonio de la resurrección de Jesús? Que es comprobable históricamente, usted y yo. Nosotros somos el testimonio de la resurrección de Jesús, si no, no estaríamos hablando de él. ¿Se entiende? Y es que de alguna manera, nosotros y nosotras hemos tratado de alguna forma de hacer vida lo que está escrito en nuestras vidas. Johnny me lo dijo el otro día, me mandó un mensaje, bienvenido Johnny, me mandó un mensaje, me dijo, amigo, estoy tratando de aplicar esto en la vida de la comunidad. Eso, nosotros tratamos de poder interpretar la vida de Jesús a través de nuestra vida. Y eso está muy de la mano de acuerdo a lo que yo he interpretado de esa vida y lo que me han enseñado a que yo debo de interpretar. ¿Sí? Vuelvo a decir, no quiero todavía enfocarme mucho más en esto, porque si no me voy a apartar un poquitito. Después podemos hacer un curso. Hay un libro muy bueno que se llama Resurrección y Discipulado, que creo que sería muy lindo hacer un curso sobre resurrección y vida eclesial, eh, que de alguna forma recupera también la visión del resucitado a partir de una vivencia histórica comunitaria. Entonces, el asunto nuestro es que, perdona, antes de eso, Juan, ¿me habías dicho alguna otra cosa que yo no he dicho o que no he tratado de aclarar? Creo que me dijiste algo. ¿Puedo seguir? No, 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 no. Puede seguir, por supuesto. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, ya habiendo tratado de explicar resumidamente lo que vimos respecto de la palabra liberación, es que quiero concentrarme en la palabra conversión. Y yo ahí les preguntaba a ustedes qué es lo que nosotros hoy día entendemos por conversión. Ahora, lo que yo entiendo hoy día de la palabra conversión es lo que históricamente debió haberse entendido teológicamente e históricamente de esa misma palabra. En el lenguaje hebreo existe alguna manera de poder igualar lo que nosotros creemos hoy día con aquello que de alguna manera está en el texto bíblico. Les escucho. Yo entiendo conversión como un proceso en el cual yo avanzo y retrocedo. O sea, es el estar pendiente, el estar más centrado en en la experiencia de Jesús, del reino de Dios, pero hay periodos en que me distraigo, estar concentrado, o sea, ir por el camino luminoso hacia el lugar correspondiente. Eso es lo que yo llamo conversión. Entonces, no es que yo pase una puerta y ya soy convertido. Eso no. Eso es un proceso que voy avanzando, siguiendo una luz, siguiendo un imán que me está trayendo desde la trascendencia, que en este caso es para mí Dios Padre. Este proceso es individual.
es un proceso, es de ambas cosas a la vez. Se requiere obligadamente el proceso a ser rico en la medida que se comparte con otros. Yendo solo en un viaje, caminando, cualquier cosa me puede distraer, me puede sacar del camino. Yendo acompañado, yo tengo mucho más posibilidades de entusiasmarme cuando no estoy entusiasmado. Pero también corro el riesgo de que en ese mismo grupo se impongan reglas estrictas y rígidas que me hagan ir en una forma específica y lo cual esa misma comunidad se convierte en algo negativo. Eso por el momento. ¿Alguien? En el Sergio. Nuevo Testamento tenemos una conversión que es la conversión de Saulo. Eh, claro, pasó de ser perseguidor de los del camino, ¿verdad? A ser un seguidor más de Jesús. Entonces ahí hay una conversión de ser perseguidor de Jesús a ser un seguidor de Jesús. Eso Muchas creo yo. gracias, Sergio. ¿Alguien más? Ah, yo pienso que, bueno, se puede entender una dimensión de la conversión desde el involucramiento, la participación en procesos sociales. Y en los desafíos que tienen los grupos humanos, especialmente los vulnerables, eh, para levantar su dignidad, para conseguir algún espacio en la sociedad. Yo estuve bastante cercano en los años 70 y 80 con los procesos de reforma agraria en Honduras. Y uno de los problemas que se tiene era eso de cómo cambiar la, la idea de mi participación, de qué valores debía adquirir para poder caminar con los demás y construir juntos un proceso. Entonces, y ese sigue siendo un problema en todos los sentidos. Realmente el problema, la conversión se convierte en un problema colectivo, porque no podemos hacer ninguna transformación de las necesarias si no cambiamos de actitud, y ese cambio de actitud es colectivo y que tiene pues como referente el otro, porque la conversión de la que nos hablan continuamente los predicadores es esa conversión íntima y que por cierto es manipulada en algunos casos porque lo que hay que hacer es primero suscitar un sentimiento de culpa para después decirle, no, pues aquí estoy yo con este mensaje que te va a liberar de la culpa, solamente. Muchas gracias, Juan. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una forma de verlo. Ahora, eh, antes de yo entrar en materia, ¿tienen alguna explicación bíblica para la postura que tienen? Bueno, ya Sergio no, porque ya Sergio ya la dijo, así que no. Pero para todos nosotros. Ahora, esa postura bíblica es desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, desde qué parte del Nuevo Testamento, qué es lo que estoy utilizando para poder mostrar que mi postura es esta. Lo digo porque generalmente, si ustedes van a las iglesias o en cualquier iglesia y hablan acerca de la conversión, generalmente los textos son descontextualizados, ya que generalmente son aislados del resto de los textos. Si no hacemos el ejercicio de partir por el principio, miren qué obviedad la que estoy diciendo, si no hacemos el ejercicio de partir por el principio, no vamos a poder entender lo que hoy día nosotros tenemos como conversión. Jaimito Wilfredo, usted da la cámara siempre que va a querer hablar, así que dele nomás. No, yo creo que con esto que estás preguntando sobre el tema de la conversión, creo que también el problema es que hay una reducción del tema y es una reducción extremadamente religiosa. Hablamos desde la conversión, desde un espectro, simplemente la conversión solo
se da en la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de ella no hay salvación. Y yo creo que ahí o sea, creo que ahí hay un problema, ¿ya? Porque yo sí creo algo que, o sea, en este caminar, al menos yo que he estado en mi experiencia pastoral, que he estado moviéndome con diferentes grupos, he descubierto que hay otras posturas, no necesariamente desde la religión, ¿ya? Hay unas posturas que uno encuentra en otros grupos una dimensión de fe y espiritualidad sorprendente y unas conversiones que no pasan por aceptar a Cristo y levantar la mano, ¿ya? Sino que pasa por compromisos de reto, de desafío, de hacer cosas totalmente nuevas, de luchar por la defensa del territorio, de luchar por el agua, de luchar por los derechos humanos, de luchar por ayudar a que la gente entienda el texto bíblico de otra manera y no de la manera religiosa como se nos ha enseñado. Entonces yo creo que por ahí también, como que tenemos que ir trabajando un poquito más ese tema de la conversión. Vea cómo me, ¿verdad? Y empieza a predicar y de repente, convertite. Ajá, pero que me convierte en qué? Vea, en Batman, en Hombre Araña, o en qué me voy a convertir. ¿Ya? Entonces, pero porque a veces esa es la visión así, o sea, frente a un mensaje se espera también una respuesta y a veces la respuesta realmente no es la que se espera, pero sí se espera que acontezca, ¿verdad? Ese proceso que es largo y lento, pero que al final es, para mí, la gente comprometida es aquella que se convence, ¿ya? Esa es la que se convierte. Muchas gracias, Jaimito. Y aquí entramos en un problema que justamente tiene y conlleva la palabra conversión. Y es que generalmente le hemos dado una connotación religiosa solamente. Es decir, solo funciona en términos de cambiar porque mi postura religiosa, sea cual sea esa postura, me lleva a cambiar de rumbo. Supongamos, y aquí vuelvo a poner a Enrique de ejemplo, especialmente porque sé que ha recorrido el mundo entero, o gran parte del mundo. Enrique ha tenido la posibilidad de rozarse con distintas culturas y con distintas religiones, suponiendo que en una de esos encuentros a Enrique le haya interesado el hinduismo, siendo cristiano. Ya de alguna forma se convirtió al cristianismo en algún momento, pero ahora se tiene que convertir al hinduismo, ¿sí? Entonces, sigue siendo una conversión religiosa, ¿ya? Pasa de una forma de creer a otra forma de creer. La pregunta que nos debemos de hacer nosotros también en general es que la Biblia me habla de una conversión religiosa y si fuera esa conversión religiosa, la hace desde qué punto de vista, del punto de vista de una confesión o desde el punto de vista de la propia humanidad. No sé si se entiende el concepto. Dígame, Harrison. Sí, sí, se entiende perfectamente, incluso en el Nuevo Testamento cuando vemos la la palabra conversión, realmente se refiere a una metanoia, como se le conoce, es un cambio de conciencia, un cambio de mente, o sea, no te está diciendo que es una conversión realmente religiosa. Por eso cuando en el Nuevo Testamento leemos, cuando se habla de conversión, se le está diciendo que cambien la forma en que ellos se estaban comportando, por así decirlo. Muy diferente en el Antiguo Testamento, la palabra más o menos conversión, lo que significaba era un retorno, un retorno a Dios o a la confianza, a la alianza que Dios había hecho con su pueblo, más o menos. Y creo que por ahí es que vamos. No solamente es un cambio religioso de yo decir, bueno, me convierto
a esta religión, sino que es un cambio de mente lo que se está llamando. Muchas gracias, Alison. Dígame, Enrique. Está muteado, Enrique, así que no te vamos a oír. Me hago una pregunta. ¿Se habrá convertido Jesús? Es una pregunta seria, la que estoy Sí, tratando de hacer. En el sentido, él cumplió con las normas de ir al templo, lo llevaron desde chiquitito, etcétera, etcétera. Pero en algún momento tuvo una conversión él. Y la conversión no es solamente un cambio de metanoia, es un cambio también de actitud y de acción ante la vida. Eh, Así que de la forma de actuar, o sea, yo lo veo como mucho más complejo, mucho más completo. Eso es lo que quería decir son. y es una pregunta que la que se hace Enrique, no es una pregunta aislada, es una pregunta que se han hecho muchos teólogos. De hecho, hay un antes y un después en la vida de Jesús. Recuerden que cuando él estuvo en el templo, y el texto nos dice en Lucas que desde ese momento él estuvo sujeto a sus padres, lo que significa que él estuvo obedeciendo a sus padres de ahí en adelante, y lo vemos hasta los 30 años que él no se despegó de la vida familiar. Eh, Hasta los 30 años, aunque lo vemos en el templo a los 12, todavía es alguien que es dependiente de los papás. Sin embargo, a los 13 años ya pasaba a ser un adulto, lo que significaba que él ya de alguna forma también comenzaba a buscar su propio camino. Sin embargo, eso no pasa en la vida de Jesús. El texto nos dice que de ahí en adelante se somete a sus padres y que recién hace su aparición, fíjense, 18 años después, a los 30. Entonces, sí hay una actitud distinta entre un periodo de vida y otro. De hecho, lo hemos hablado también y lo hemos conversado respecto del número 40, que significa transformación. Y ustedes ese número lo van a encontrar en el momento en que Jesús, ¿cierto? En la tentación, en donde él estuvo 40 días y 40 noches ayunando, que no habla de días literales, porque vuelvo a repetir, lo que nosotros creemos del ayuno es muy distinto a lo que significa el ayuno en Oriente, que parte en una hora, termina en otra hora, pero todo el resto del tiempo pueden comer, tomar y todo lo demás. Sin embargo, aquí lo que interesa es el número 40, que en el mundo judío significa transformación. Si el texto nos dice que Jesús se transformó, es que entonces hubo un antes y un después en la vida de Jesús. ¿Qué marcó el antes y el después en la vida de Jesús? Lo vamos a ver en un ratito más. ¿Ok? Pero sí, Jesús tuvo también su propio proceso de conversión, tuvo también ese mismo trayecto que hicimos y que hemos hecho ustedes y yo, de formas distintas, de maneras distintas, porque obviamente somos individuos distintos. Por lo tanto, tenemos distintos procesos y distintas formas en las que hemos podido también tener esta misma... Es más, yo les puedo decir que, y esto es un secreto para algunos y para otros es un poco más visible, pero yo tuve un cambio de una conversión a Cristo mucho más real después de haber hecho mi tesis de licenciatura. Imagínense, ya llevaba 6 años estudiando, no sé cuántos años en la iglesia, y sin embargo recién comienzo a sentir que mi vida está cambiando cuando hago mi tesis de licenciatura, porque me comienzo a encontrar con textos mal interpretados y que de alguna forma me conducían a una propuesta distinta y que es la que vamos a tratar de poder ver ahora. Pero sí, estoy tratando, gracias Harrison, gracias Enrique, y gracias Harrison también porque hiciste un acercamiento a la palabra en el hebreo que justamente nos habla del retorno, ¿ya? Y en el caso del Antiguo Testamento es el retorno al pacto con Dios. En el caso del Nuevo sería un retorno al pacto con Jesús. O, dicho en palabras de Jesús, y esto no es palabra mía, es palabra de Jesús, ¿el retorno es a qué? ¿Es el retorno al pacto con Jesús o el retorno al pacto que Jesús hizo? ¿Y cuál es el pacto que Jesús hizo?
¿Cuál es el fundamento? Y aquí volvemos a la pregunta, Enrique, ¿cuál es el fundamento del cambio radical de Jesús? Está en las palabras de Juan el Bautista y está en las palabras de Jesús al inicio de su ministerio. Este pacto no es con la ley, es con el reino. Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Palabras de Juan el Bautista replicadas por Jesús. La conversión está, en el caso del mundo cristiano, justamente, ¿cierto?, en una reorientación, en un retorno a esa mirada de reino que debíamos tener. Y eso ya de base le quita el fundamento individualista que hoy posee la palabra conversión. Porque entonces ya no solo importa mi forma y mi manera de haberme transformado, sino que también importa la forma y la manera en la que Enrique se ha convertido, en la que Santiago se ha convertido, en la que Rafael se ha convertido, en la que cada uno de nosotros nos hemos reencontrado con Cristo. ¿Me estoy explicando? Hemos relegado a un segundo plano el retorno al pacto con el reino para reorientar el pacto con la institucionalidad eclesial. Querámoslo o no lo queramos. Pero vayamos a las observaciones históricas de esto. Todavía me queda como una hora, así que vamos relativamente bien. Vamos bien, ¿no? Sí. ¿Tan aburrido? ¿Les cuento un chiste malo para que se rían? No, no, que Enrique dice que no, que mis chistes no son horribles. Ok. La última vez maté 2 rosas en su jardín por haber contado un chiste. Se marchitaron. Como cuando Kiko le contó el chiste al gato y el gato salió arrancando y no, está escuchando el chiste de este tipo, ¿no? Bien, Rafael, ¿quiere decir algo? Que había dado justo la cámara. Bien, solo quería que lo veamos. Ok, No, quería hablar realmente. perdón, Quería decir algo, pero dele. es respecto al tema de la conversión. Me interesa un poco el enfoque que tú mencionas de la conversión. Eh, este tema para mí es bien importante porque es una palabra que en el mercado religioso se usa mucho, este, y se, y se vende por donde quiera, ¿verdad? Que la conversión supone, por ejemplo, en ese estado de cosas que debes convertirte de ser malo a bueno. Entonces, y ser bueno es seguir los protocolos que se deben seguir, ¿verdad? Y ser malo significa seguir en tu mundo de rebelde o de haciendo algunas cosas. Entonces, mucha gente y muchos y muchas de nosotros nos inclinamos a Dios pidiendo la conversión, por ejemplo, de Milei, de los presidentes, digamos. Entonces, pero convertirlos ¿en qué? Entonces, creo que todo el sueño o el anhelo es convertirse en alguien que realmente asuma un rol para el que fue elegido o electo, que es servir a la población. Entonces, hasta ahí como que llega como la parte del buen oficio de la palabra. Pero lo que tú dices, es convertirse, es como hablar de la palabra heme aquí, ¿verdad? La palabra misma heme aquí que significa aquí estoy con todo lo que soy. Y entonces creo que es bien importante hablar de eso porque es una palabra que se utiliza a granel sin darle taller, eh, solamente porque viene a nuestra mente, lo utilizamos de esa forma, pero no con un sentido que debe utilizarse de convertirse en qué. Para mí esa palabra, esa es como la figura de la gran respuesta, ¿verdad? ¿En qué? O sea, convertirme en qué. Y aquí, por ejemplo, en El Salvador está muy, muy dado eso de las iglesias protestantes que te tocan la puerta el día domingo o a cualquier otro día, muy temprano, y la primera pregunta que te hacen es, ¿usted quiere irse para el cielo o para el infierno?
te hacen esa pregunta y dice, conviértase, conviértase. Y te lo andan diciendo así a cada rato, conviértase. Y cayendo en cuenta, la palabra es ¿en qué? Yo creo que es bien interesante este tema porque creo que nosotros y nosotras caemos también en esta discusión, ¿verdad? De utilizar demasiado rápida la palabra conversión o convertirnos. Y no hay un taller así alrededor de que debe ser una conversión hacia un estado que, porque tiene alguna relación con el tema de adulterio, ¿verdad? Adulterar, ¿verdad? Cuando yo le echo agua a la Coca-Cola, la estoy adulterando, la estoy convirtiendo en algo más. Entonces, es algo bien importante. Gracias, gracias, por este tema, es muy importante. Muchas gracias, Rafael. Y tocaste una cuestión muy importante. Igual vamos a tratar de poder ver durante este ratito, que es el tema del mercado. Y cómo es que finalmente el tema termina volviéndose mercantilista. ¿Qué es lo que vende más? ¿Qué es lo que vende mejor? Pero ahora todo eso tiene una razón de ser, y el por qué ocupamos también el vocabulario económico para todo esto, y ya vamos a entrar en ese detalle también. Bien, pero para iniciar, eh, justamente vamos a tratar de poder entender esto desde su realidad histórica, y que vuelvo a repetir, aunque nosotros veamos que lo que estamos leyendo es en el Nuevo Testamento con palabras griegas, no tiene un significado desde el griego, sino desde el pensamiento semita, es decir, desde el judaísmo del Antiguo Testamento. Entonces, lo que primero tenemos que tratar de hacer es recuperar esta palabra desde el Antiguo Testamento. Nuestro objetivo con esto es cuestionar esto lo dijo Jaimito recién en su alocución. Lo que queremos nosotros es cuestionar la reducción o el reduccionismo que hicimos de esta palabra a partir de lo individual y lo moralista. Es decir, la conversión se redujo a una cuestión personal moralista. Sin embargo, hemos perdido de vista la dimensión comunitaria y social que el concepto tiene en el Antiguo Testamento. El llamado en el Antiguo Testamento, aunque ustedes lo lean a partir de una palabra en singular, en el contexto hebreo es plural. Cuando dice pueblo de Dios, no habla de uno, habla de todos aquellos que componen el pueblo. Entonces, la palabra en el Antiguo Testamento es shuv. Después ustedes van a poder leerlo en el texto, y para que se pueda entender. Esta palabra significa volver o regresar. Volver o regresar. ¿Qué le llama la atención de eso? Es que si vuelvo y regreso, entonces conocía el camino. Conozco de dónde salí para poder regresar. El tema está en que en alguna parte me desvié. Entonces necesito regresar. En el caso del mundo judío es regresar al pacto, ¿ya? Es regresar al pacto con Dios. Pero en este caso, solo vuelven y regresan aquellos que sí eran antes de ese camino. Cuando nosotros hablamos hoy día de conversión, es alguien que nunca estuvo en este camino y quiere insertarse en este camino. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros hoy día, cuando hacemos este llamado en las iglesias a la conversión, es que nosotros le decimos a la persona, mira, si tú aceptas a Cristo y todo, eh, pero en el caso del Antiguo Testamento no tiene la misma acepción, sino que es alguien que sí conocía el camino. Briseida.
Gracias, buenas noches. Sí, también recuerdo que bueno, algunas de las iglesias donde yo inicié mi vida cristiana, te planteaban el arrepentimiento como eso que estabas explicando primero, de que llegas hasta cierto punto, te das cuenta que algo no está bien y das la media vuelta y cambias el sentido de tu camino. Eso lo relacionaban con arrepentimiento, cambio. Así es, así es. Y luego, solo para explicar esta palabra, el verbo shuv, volver o regresar, no designa, y escúchenlo bien, por favor, porque estamos hablando del Antiguo Testamento y que esto se extrapola al Nuevo, porque los del Nuevo Testamento, Jesús, sus discípulos y las primeras comunidades cristianas, su base era el judaísmo. Por lo tanto, pensaban de la misma forma. Entonces, esta palabra no designa principalmente arrepentimiento interior, sino retorno a una relación rota. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando nosotros hablamos en nuestras iglesias de que conviértete a Cristo, nunca hemos tenido una relación con Cristo, la queremos tener de aquí en adelante. ¿Sí? De aquí en adelante, después de que yo me convierto, comienzo a tener una relación con Cristo. Entonces me convertí. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la raíz del tema, es que yo, Marcos Corona, siendo cristiano, todavía puedo convertirme. Es decir, volver a esa relación rota que pude haber tenido con Cristo. ¿Se entiende de esa forma? El problema está en que en nuestras comunidades no lo entendemos de esa manera. Por lo tanto, olvidamos la dimensión de aquello que se ha roto. Y en el caso del judaísmo, no es solo mi relación con Dios, porque mi relación con Dios o este pacto que he hecho con Dios, yo la única forma que tengo de demostrarlo es en la comunidad. Por lo tanto, lo que debo de reconstruir es mi relación con la comunidad. A través de ella, yo puedo decir que tengo este proceso de conversión. En Jeremías, capítulo 3, versos del 2 al 14, se exhorta, vuélvete, porque yo soy misericordioso. Y ese vuélvete no es individual, es colectivo. El llamado no se dirige a un individuo, sino al pueblo de Israel. Nuestro problema como creyentes occidentales es que leemos desde la literalidad y leemos con sesgo. Solo leemos también esta porción y no leemos todo el resto del contexto que Jeremías pudo haber tenido, que es un llamado de Jeremías al pueblo, no es un llamado de Jeremías a una persona. De la misma forma, también Oseas habla acerca de vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Entonces, esta conversión, este retorno, este regreso, ¿cierto? Es un llamado al regreso al pacto, ¿ya? Eh, que de alguna forma, vuelvo a decir, me conecta con la comunidad. ¿Por qué? Porque el apartarse del pacto de Dios, fíjense bien, el apartarse del pacto de Dios en el Antiguo Testamento es idolatría, pero no por seguir a ídolos, sino por seguir estructuras injustas, ¿ok? Por seguir estructuras injustas. Nuestro gran problema con la palabra idolatría es que generalmente nosotros solo la atendemos desde tener otros dioses aparte de Dios. Sin embargo, también cometemos idolatría cuando exacerbamos las condiciones de un pastor, un obispo, un sacerdote, un papa, un gobernante o a quien nosotros queramos. Por ejemplo, yo tenía en mi Face a un ex estudiante, una persona que estudió conmigo en algún momento, que era de Puerto Rico. Esta persona le prende velitas a Donald Trump. Velitas, velitas.
Y resulta que ah, Donald Trump se transformó bueno, en realidad no sé si se transformó o siempre fue así, en realidad este individuo, en uno de los peores anticristos que hayamos tenido en nuestra historia. Ha perseguido a los migrantes de una forma horrible. Inició una guerra que le habían dicho que no tenía por qué iniciar. Y hoy día tiene a todo el mundo en vilo, porque supuestamente mañana se cumple el ultimátum que hizo a Irán y va a bombardear a esa pobre gente, aunque obviamente me imagino que más de alguno no será pobre, pero va a bombardear gente y va a matar gente que no tiene nada que ver con la guerra. Y esta persona justamente idolatraba a este personaje. Espero que en YouTube no me censuren después de este video por decir lo que estoy diciendo. Sin embargo, después se los puedo enviar de alguna otra manera. Pero lo mismo ha pasado en muchas iglesias con los pastores, con obispos. Aquí en Chile hay muchos sacerdotes que abusaron de menores, pero ese abuso se produjo porque las autoridades también callaron, taparon lo que había ocurrido. Pero también pasa en el mundo evangélico. La cantidad de abusos que hay es tremenda. Entonces la idolatría no es solo una cuestión de apartarme hacia otros dioses, que es la espiritualización de un texto que no tenía que ver con eso. Es que entonces yo aparto mi vista, no, el único Dios que tengo es Jehová. El único Dios que sigo es el Dios de Jesús, punto. No tengo más dioses. Con eso ya no soy idólatra. No, mentira. Cada uno de nosotros de alguna forma hace o ha ejercido la idolatría de alguna manera distinta. Entonces, en términos cultuales, Joel capítulo 2, versos 12 al 13, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ese convertíos no es un llamado individual, se da en un contexto comunitario y nacional. El llamado de Joel es a la comunidad, a su nación. La convocatoria, por lo tanto, incluye ayuno, asamblea y reorganización colectiva. Lo que significa, queridos amigos y amigas, es que la conversión tiene una función sociopolítica, querámoslo o no lo queramos. Y esa dimensión, con el tiempo, se perdió. El llamado profético al retorno uh, nunca es una cuestión meramente espiritual, sino que implica reorganización de la vida pública bajo los términos de la alianza con Dios. Dicho por Walter Brueggemann. Para que después, Juanito, ahí cuando lea, no diga que son palabras mías. O sea, algunas sí son palabras mías y otras no. Pero esto lo dijo Walter Brueggemann, un teólogo. Dice eso. El llamado profético al retorno nunca es meramente espiritual. Implica reorganización de la vida pública bajo los términos de la alianza o el pacto con Dios. Por lo tanto, Schuch no describe introspección psicológica, que es el gran llamado de los pastores a la gente. No es describirme yo introspectivamente de alguna forma, sino un realineamiento con la historia. Mi historia y la historia de mis contemporáneos, de mis hermanos y de mis hermanas.
Ese es el uso de la palabra en el hebreo, el shuv. Ahora, justamente ustedes hablaban acerca de la palabra metanoia en el griego, en el Nuevo Testamento. Esta palabra significa cambio de horizonte y reorientación, vuelvo a decir, histórica. Esto que no se nos olvide, no es un horizonte individualista y una reorientación de mi vida. No, porque yo estoy inserto dentro de una comunidad, estoy inserto dentro de una sociedad. Mi conversión no solo tiene que afectarme a mí, es más, en segundo plano debe de afectarme a mí, tiene que afectar a aquellos con los que vivo. ¿Me explico? La única forma que tengo que, para demostrar que existe esta metanoia, es que haya un cambio en mi forma y en mi trato con el resto. No saco nada yo con decir que he cambiado, cuando solo lo puedo decir yo desde mi individualidad. Una vez escuché el testimonio de un condenado a muerte en Estados Unidos. Le hicieron una entrevista y él, en esta entrevista, justamente le preguntaron si dentro de la cárcel había alguna vez escuchado el mensaje de Cristo. Y él dijo, sí, lo escuché. ¿Y usted cree que ha cambiado? Sí, yo creo que he cambiado. ¿Usted pide a través de esto que no se ejecute su pena de muerte? Y él dijo, no, todo lo contrario. Porque lo que van a hacer conmigo es justicia. Porque lo que yo hice, en el tiempo en que lo hice, no estuvo bien. El cambio que tengo ahora es que yo sé que Cristo me ha perdonado. Y estoy consciente del mal que hice. Ya pedí perdón a quienes tenía que pedirle perdón y hoy día puedo irme tranquilo. ¿Me explico? Muchas veces nosotros encontramos en nuestras cárceles gente que se convierte solo con la única intención de poder obtener algún tipo de trato diferente del resto, cuando en realidad el tema debe de partir por mí y la forma en la que yo me doy a conocer dentro de la sociedad y del grupo en el que me desenvuelvo. Y esto es lo que conlleva la palabra metanoia, pero que generalmente no la decimos dentro de nuestros contextos eclesiales. Entonces, el término metanoia comúnmente se traduce por arrepentimiento. Sin embargo, su sentido literal remite a un cambio de mente o de horizonte interpretativo, es decir, una forma distinta de ver las cosas. Marcos capítulo 1, verso 4, Juan proclama el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El contexto no es, escuchen bien, el contexto no es confesional privado, no es confesional privado, sino está inserto dentro de un movimiento público en el desierto. Hay una multitud que lo está escuchando. Hay una multitud que lo está viendo. En este caso, la multitud termina siendo el testigo de esa conversión, de esa metanoia. ¿Se entiende? Como dice el texto, teniendo nosotros, dice en hebreo, teniendo nosotros esta gran nube de testigos, que son todos aquellos que han pasado por mí antes, pero también son esta otra nube de testigos que tengo aquellos que de alguna forma comparten conmigo este mundo.
Entonces, no solo está dado en el término de lo privado, sino que la conversión es un acto colectivo, en lo colectivo. Marcos capítulo 1, verso 15, Jesús proclama: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crean en esta buena noticia. La conversión se vincula directamente, y aquí entramos a lo que habíamos hablado antes, se vincula directamente con la irrupción del reino de Dios en el mundo. ¿Cómo es que el reino irrumpe, hace su entrada en el mundo? Este reino no es de un llanero solitario, sino que este reino es de una comunidad. La presencia del reino en el individuo da cuenta de su incorporación al colectivo que lo acompaña. La única forma de que el reino se haga presente no es por medio de mi trabajo particular e individual, sino que el reino irrumpe siempre que todas y todos lo hagamos presente. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien o no? ¿No están aburridos? Bien, hago un pequeño alto y les pregunto, ¿alguien que quiera decir alguna cosa, que quiera tomar la palabra, por favor, háganlo ahora? Jaime Wilfredo. Quizás un poco por lo que estabas mencionando en la palabra, especialmente el término chuv en hebreo, quizás hay una cuestión que también nosotros pasamos por alto, y es el hecho de, bueno, pero esto lo hacemos por desconocimiento, porque, por ejemplo, en la cuestión gramática, para nosotros en español la gramática es lineal. Vamos de aquí hacia allá y venimos de regreso, ¿no? Pero especialmente en el hebreo todos estos verbos que implican movimiento implican acciones concretas. Sansa, si se camina, si se cambia de dirección. Entonces todo eso está exactamente está conectado con ese tema del arrepentimiento. El arrepentimiento no es una cuestión lineal, es una cuestión que va en un movimiento constante, dando frutos permanentes, demostrando y evidenciando el cambio. Y eso lastimosamente la literalidad con la que hemos entendido el texto bíblico no lo podemos ver, no lo vemos. Pero cuando profundizamos un poquito en la gramática y en el texto hebreo, nos damos cuenta de esos movimientos a partir realmente bueno, el tema de las palabras en el hebreo, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta en la dimensión esta de entender que cuando hablamos de arrepentimiento es un cambio, es un movimiento hacia adelante, que son acciones concretas de transformación. Ahí. Muchas gracias, Jaimito. Briseida. Gracias. Bueno, con esto último que nos estabas compartiendo sobre la salvación, digamos, el arrepentimiento colectivo y todo ese tema, yo personalmente siempre he tenido como un poco de conflicto con tanto aseverar que la salvación es individual como aseverar que la salvación es colectiva. Yo creo que es ambas. Yo creo que es individual y colectiva, no es una o la otra. Y por eso, o sea, es como sí, pero no. No sé, eso desde mi punto de vista, ¿verdad? Obviamente. Y, o sea, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo, pero recuerdo, por ejemplo, cuando estudiábamos en algunas aulas por ahí, ¿verdad? Creo que es el padre Rutilio Grande que decía, nos salvamos en Mazorca, o sea, nos salvamos juntos, ¿verdad? O sea, sí, otra vez sí, pero no, pero también debe haber, o sea, de mi punto de vista, debe haber un acontecimiento personal
que no necesariamente es levantar la mano o tener esa experiencia sobrenatural, según el punto de vista de muchas iglesias evangélicas, pero puede ser otra cosa. En las iglesias, en el mundo católico también hay momentos donde se puede decir es mi encuentro con Dios, donde yo me doy cuenta de mi humanidad, de mi pecado y reconozco la necesidad del perdón, que no es el mismo estilo de las iglesias evangélicas, pero hay, o sea, hay hitos que marcan, hay momentos. Em, y también discrepo un poco de esto de la teología de la liberación, que solo por ser pobres son salvos, o que la salvación es de los pobres porque son pobres. O sea, la salvación de Jesucristo está a disposición de todos los que quieran recibirla, pues, ¿verdad? Y reconozcan el pecado, el arrepentimiento, todo eso. Entonces, me hacía un poquito de ruido esto último que decías, y ese es mi aporte, ¿verdad? Que, o sea, para mí es ambas, es individual y colectiva. Cambio. Muchas gracias, Briseida. Justamente es lo que estaba yo tratando de transmitir. La forma en la que yo tengo en la que puedo, de alguna manera, demostrar mi conversión, debe de ser en lo colectivo. O sea, de nada me sirve hacer un mea culpa individualista y seguir exactamente igual, porque en alguna parte esto debe de hacer un asiento. Y la única forma que tiene de hacer asiento es en la manera en la que yo me comporto dentro de un grupo de personas, dentro de la sociedad en la que yo me desenvuelvo. De ahí que es el involucramiento colectivo. No puede, o sea, obviamente son las dos cosas, ¿no? Yo no puedo pedirle a Sergio que responda por las idioteces que yo he hecho en mi vida. No, tengo que responder yo, ¿sí? Sin embargo, también tenemos cuestiones como sociedad por las que tenemos que responder, y ahí respondemos todo, ¿ok? Pero eso se da de hecho, eso se da en todos los términos de la vida, de alguna manera todo, y el mismo texto lo dice, a veces todos nosotros cosechamos aquello que sembramos. En algún momento tenemos que darnos cuenta de lo mal que hicimos. Sin embargo, vuelvo a repetir, creo que necesitamos repensar nuestra conversión a partir de una relectura de los pasajes que de alguna forma se nos han mostrado y se nos han enseñado de una manera distinta. Rosita Lila, ¿usted quería decir algo? Ok, Rosita Lila, después Juan Hernández. Estaba pensando que hemos visto la salvación en vistas hacia llegar al cielo solamente, ¿verdad? Y no la hemos visto, esa salvación y esa conversión, no la hemos visto eh, para ver qué podemos hacer aquí en la tierra. Yo recuerdo hasta una oracioncita que se dice en las iglesias y que termina diciendo, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y no me sé toda la oración, pero termina así. O sea, es yo y mi salvación para llegar al cielo, pero no se ha visto la conversión como para seguir la misión de Jesús, aquello que dijo, he venido para liberar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos. No la hemos visto así, la hemos visto individualmente y para salvarme yo, ¿verdad? Para convertirme y salvarme yo, pero no para convertirme y trabajar con los demás. Muchas gracias, Rosita Lila. Juanito Hernández, miga tú y lo amigo. Ah, ¿me escuchan? Perdón. Sí, señor. Ok. En la clase pasada, porque yo estuve revisando el video de la clase pasada, usted hacía referencia al Salmo 146, y los versos 7 al 9, donde la función de Dios es la de socorrer al necesitado, ¿no? Al liberar al oprimido. Y hacía, lo conectaba usted con Mateo 25, de dar de comer al hambriento, vestir, proteger, ok, todo esto. El problema eh, con la cuestión de la salvación individual, de la que
exactamente Rosita habló ahorita, es que la gente quiere ser salvo sin tener un compromiso con los que sufren. Y ese es el problema que nos presenta y vivimos, por ejemplo, nosotros vivimos en sociedades, vuelvo a decir yo donde vivo, con altas, que diría, muestras de injusticia, de abandono, de destrucción del ser humano. Pero los creyentes queremos salvarnos sin ni siquiera mirar, pues, lo que está pasando, ¿no? Ese es el problema que nos plantea. De tal manera que yo, pues, tengo que decir que yo sí creo que la salvación es relacional y precisamente por eso. Muchas gracias, Juanito. Briseida, ¿tiene la mano levantada de nuevo o es que se le quedó levantada nomás? No, sí, un breve comentario de un ejemplo de una conversión que va más allá de lo individual. Bueno, yo lo tomo así, a veces bromeo, pero hace muchos años yo por mi carrera trabajaba en una fábrica de cuero, o sea, curtíamos el cuero de res, o sea, ganado, ¿verdad? Entonces yo bromeo y digo, ahora ya me convertí, ya no mato animales para generar trabajo, ¿verdad? O sea, ya no podría trabajar en una industria así porque reconozco no solo que es altamente contaminante por todos los químicos que tiene, pero eran como 10 lotes diarios de 900 reses que metíamos a producción. Entonces, o sea, un momento donde me di cuenta, wow, o sea, para generar y la carne y todo eso, o sea, esos niveles de conversión, ¿verdad? Justamente como decía el compañero, perdón que no me fijé su nombre, a eso, ¿verdad? Lo vemos como que no está relacionado a la conversión. Cambio. Gracias, Briseida. El nombre del compañero es Juanito. Gracias, Juanito, perdón. El gato Juanito. Es Los perdonar. los chilenos somos los únicos que vamos a entender eso del gato Juanito. Después ustedes si quieren lo pueden buscar. Aquí estoy, ya no soy gato. Ahora ya no es gatito. Bien. Bien, voy a tratar de ya prácticamente ir terminando. Vamos a seguir la próxima semana, pero quería puntualizar esto. La conversión, por lo tanto, con todo lo que ustedes también han dicho, la conversión, por lo tanto, no es evasión del mundo, sino que es adoptar una nueva forma de habitar en el mundo. No es irnos de él, sino que nuevamente una nueva forma de relacionarnos, ya de volver a tener lo que estaba diciendo Briseida con su ejemplo, sí, o sea, uno se da cuenta de estas cosas. Yo dejé de comer nugget de pollo porque una vez vi algo que no me gustó y dijo, no puede ser, eh, cómo puedo ser tan malo? Eh, pero es una cuestión personal. La gente puede hacer muchas cosas. Entonces, vuelvo a repetir, esto no es una cuestión individual, sino que esta es mi reorientación también para comprometernos con el lugar en donde yo estoy, en el que cohabito con la gente. Eh, Versículos vamos a encontrar mucho. El tema, Johnny me está colgando varios versículos ahí en el chat. Versículos vamos a encontrar varios. Ahora, ¿cómo es que interpretamos esos versículos bíblicos y desde dónde los reinterpretamos? Es que en realidad puede ocurrir justamente la diferencia. Uno de estos versículos que es o debiera ser, en cierto sentido, una piedra fundamental para nosotros, está dado por Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Ustedes lo conocen de memoria y no tengo ni siquiera para qué decírselos que ustedes los busquen. Así que, hermanos míos, ¿cierto? Volver, reconvertirse, recrear la mente. Si ustedes se dan cuenta, del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo está dando instrucciones de cómo vivir. Ahora, esta instrucción de cómo vivir, Pablo se la da a un individuo o se la da a una comunidad. Comunidad, romanos. A la comunidad que habita en Roma. ¿Sí? Por lo tanto, este cambio de mente pedido por Pablo, ¿es un cambio de mente hacia el individuo o hacia la comunidad?
Nuestro gran problema es que este pasaje lo leemos desde una perspectiva occidental, lo que significa que finalmente el llamado de Pablo termina transformándose en un llamado individualista a la metanoia, a la conversión, a la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Sin embargo, este no es un llamado a la individualidad, sino que es un llamado a la comunidad. Entonces, este pasaje solo se ha interpretado a partir de motivaciones individualistas que no pertenecen a la lectura original, sino que están releídos desde una perspectiva moderna, occidental, reduccionista, lo que significa que finalmente se termina transformando en un llamado a la transformación moral privada. Y eso no corresponde a la lectura del libro, porque no es lo que Pablo está diciendo, no es a una cuestión individualista, sino que es a cómo la reorganización comunitaria va a permitir que esto pase. ¿Cómo no nos conformamos a la forma de vivir de este tiempo, que es el llamado de Pablo? No se conformen, no se conformen a la manera de vivir de este tiempo, de este siglo, dice el texto de la Reina Valera, pero debe decir de este tiempo, de la forma en la que estamos viviendo, sino que tienen que transformarse por medio de la renovación de volver a ordenar su pensamiento, renovar su manera de pensar, para que ustedes puedan comprobar y para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad agradable hacia Dios. ¿Sí? Pero eso no es el encuentro desde el individuo, sino que es el llamado a la comunidad. ¿Se entiende o no? El problema es que siempre lo hemos leído desde lo particular, pero este texto no se escribe para una persona, se escribe para una comunidad. Por lo tanto, el llamado es comunitario, lo que no niega el cambio en la persona, porque de alguna forma estoy dentro de esa comunidad y yo como individuo estoy llamado a renovar justamente mi forma de pensar. ¿Sí? Pero porque estoy involucrado en la comunidad. Por último, quiero mostrarles algo, voy a compartirles mi pantalla y quiero mostrarles algo para que ustedes y para que todas y todos nos demos cuenta de que lo que estoy diciendo no es una cuestión antojadiza, sino que esto tiene un proceso histórico y tenemos que entenderlo. Si no lo entendemos, es que en realidad hemos estado leyendo y vamos a seguir leyendo desde una postura, y disculpen que lo diga de esta forma porque puede sonar fuerte, desde una postura que no es bíblica. Ahí está, si ustedes lo ven. Aquí dice evolución del concepto de conversión. En el Antiguo Testamento ustedes tienen la palabra shuv, que es el retorno a la alianza. Las primeras comunidades, en el siglo I, se sigue manteniendo shuv junto con metanoia, por el tema del griego. Y es un retorno, fíjense, es un retorno comunitario al reino de Dios. En el siglo II, justamente están aquí los catecúmenos, es decir, la espiritualización de la fe. Esto es a partir, más o menos, de mediados del siglo II en adelante. A partir del siglo III al siglo IV, esto cambia radicalmente con Constantino, lo que termina transformando al cristianismo ya no en un cristianismo perseguido, en un cristianismo vulnerable, en un cristianismo de los excluidos, sino que se transforma en un cristianismo imperial. Y esto va a cambiar radicalmente la forma en la que vemos el concepto de conversión. En la Edad Media, justamente,
termina transformándose en la penitencia e ingreso a muchos monasterios. La Reforma y la modernidad cambiaron esto a una decisión personal, lo que nos llevó a tener una fe individual o individualista. A partir del siglo XVI en adelante, se mantuvo esta misma impresión y ya a partir del siglo XX, finales del siglo XIX, siglo XX y hasta el siglo XXI, se termina transformando esto en éxito y prosperidad, experiencia emocional y no comunitaria de la palabra conversión. Aquí ustedes tienen una línea histórica de cómo es que esto fue cambiando en el tiempo. Lamentablemente, después les voy a dejar esta lámina para que ustedes la puedan tener. Lamentablemente, esto nunca lo vemos en nuestras comunidades. A partir del siglo III en adelante, fíjense bien, el texto no evolucionó, sino que involucionó. En lugar de mantener lo que el texto en su origen decía, termina retrocediendo a tal punto en que la forma en la que vemos hoy, o digo en términos generales, hoy se ve la palabra conversión, es una distorsión de aquello que de alguna forma tenía un sentido distinto tanto en el Antiguo Testamento como en la vida de Jesús y de las primeras comunidades. La próxima semana vamos a tratar de poder terminar con este tema para poder dar algunas explicaciones más y continuamos. ¿Alguien que quiera decir alguna cosa más? Les escucho.